Cuento que el mural de Los Danzantes, realizado por el artista guatemalteco Carlos Mérida, regresa a casa luego de un arduo trabajo de restauración. Lo invito a conocer más sobre esta labor a través de una entrevista realizada por mis compañeros Alejandra Gallardo y Eduardo Cano a Juan Ortiz Castro, restaurador del IMBA. José Luis, platícanos un poquito de este mural de Los Danzantes que originalmente estuvo en el antiguo Cine Manacar ahí en Insurgentes y Río Miscuaqui, que pues aparentemente corría el mito de que estuvo desaparecido después de que se desmanteló el Cine Manacar. ¿Qué pasó después? Ya, una vez que se desmonta, no tenemos exactamente la fecha de cuándo se desmonta el Cine Manacar, pero bueno, es cuando se cierra los cines estos. Solamente nos queda suponer que se almacenó en el mismo inmueble, en algún punto de ese inmueble. Posteriormente ya pasa al Fonca, me parece. Fonca, justamente a posesión del Fonca, y a su vez pasa a posesión físicamente pasa a una bodega de IMBA en el norte de la ciudad, y ahí se queda almacenado a partir de 2002. ¿En qué condiciones lo encontraron, José Luis? Digamos, se puede decir que un regular estado, digamos. Para nosotros es así como que la consecuencia normal del uso que se le dio y del almacenamiento. Es decir, a consecuencia del uso tenía pues mugre acumulada en el reverso, polvo, este polvito que va cayendo de los mecanismos de los rieles, porque era un mural que se desplazaba del centro hacia los lados, entonces tenía mecanismos, digamos, poleas, rieles, grasa, entonces caía un poquito de polvo grasoso que se fue depositando en la tela, digamos. Y después ya cuando estuvo almacenado, ya no estuvieron colocados los paneles, porque son 12 paneles verticales que se abren hacia los lados. Entonces al almacenarlos los colocan en posición horizontal y la acumulación de polvo es en otro sentido, sobre todo hacia lo largo, ¿no? Entonces, y también a consecuencia del tamaño de las piezas, cada panel, son 12 paneles, cada panel mide 11 metros de largo, de alto, por 2 metros 13. Entonces mover una pieza de esas implica siempre cierto riesgo. Entonces lo encontramos con ciertas huellas del manejo, es decir, huellas de manos, a veces al principio no se nota cuando tocas una pieza, pero al cabo de 10 o 20 años la grasa se vuelve oscura y entonces atrapa más mugre y esto encontramos, ¿no? Un poquito de raspones en la parte de abajo, digamos, porque tuvieron que ser desplazados aparentemente. Se rasparon un poquito nada más, ¿no? José Luis, bueno, también para que el auditorio entienda de la importancia de este mural, platícanos un poco más de la historia de él. Sabemos que fue creado por el artista plástico guatemalteco Carlos Mérida. ¿Qué expresaba en él? ¿Con qué objeto fue creado este mural? Platícanos un poquito más. Ya fue creado justamente para funcionar como un telón en la boca escena del cine, ¿no? Es decir, cuando no se estaba llevando a cabo la proyección de la película, el telón se cerraba y se podía apreciar en su totalidad el mural. Entonces ya después, al iniciar la película, se abría y quedaba la pantalla libre realmente, ¿no? Esa era la función. Es decir, hay ciudadanos que ya tuvieron la oportunidad de conocerlo, ya lo vieron, sí. Y ahora podrán pues revivirlo y redisfrutarlo en esta restauración. Sí, hay quienes me han comentado, y quienes tienen gratos recuerdos de aquella época, de cuando el cine era enorme y se podía apreciar, incluso se apreciaba de la parte alta hasta el fondo, se apreciaba un mural muy, muy agradable, muy bello, ¿no? Bueno, pues ya estaremos muy pendientes a partir de cuándo podremos ir a visitar este mural Los Danzantes. Muchísimas gracias, José Luis Ortiz Castro, restaurador del mural Los Danzantes. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente día.